partir de ahora daremos comienzo con el estudio del libro de Lucas, clase 1. La palabra a estudiar en este momento es Lucas, capítulo 1. El libro de Lucas fue escrito por el apóstol Lucas. Fue escrito en el año 62 después de Cristo. Fue escrito en la ciudad de Roma. Entre los versículos 1 al 4 se menciona acerca del contenido, propósito y método del libro. Leamos juntos el versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Amén. Lucas explica en los versículos 1 y 2 el contenido del libro. Menciona lo que ya ha ocurrido y se ha registrado. También tal como lo enseñaron desde el principio y que fue transmitido para con los ministros de la palabra. Estos son los contenidos del libro de Lucas. La Biblia es escritura testificada y escrita por los que han sido testigos. Como es mencionada en el libro de Juan 1:1, la palabra ha sido escrita por los que han visto, escuchado y experimentado. En el versículo 3 se menciona cómo ha sido escrito este libro. Leamos el versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Este libro, que ha sido escrito por Lucas, Dios usó a él por ciertas características que él tenía. Y Lucas tenía estas tres características. Era alguien que sabía todo. Era alguien que sabía el origen, el principio. Era alguien meticuloso e investigador. Dios usó a esta clase de personas con este carácter para escribir este libro. En la segunda parte del versículo 3 menciona que ha sido bueno ordenarlo. La manera como ha sido escrito y presentado la Biblia ha sido ordenadamente. El libro no ha sido escrito desordenadamente. También se menciona en el versículo 3 y 4 qué ha sido escrito en este libro. Dice que fue escrito a Teófilo. Pero esto no está dirigido únicamente a Teófilo. Si vemos el contenido completo del libro de Lucas, ha sido enviado a todos los que hablaban y sabían hablar el griego. Y por lo tanto es palabra enviada a todas las personas. El motivo del libro de la Biblia es para que lleguen a tener plena seguridad de lo que le enseñaron. Para que se mantengan firmes en lo que ya ha sido enseñado.
para que estén firmes en la fe. Ese fue el propósito del libro. A partir de los versículos 8 al 25, habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Leamos todo junto ahora, el versículo 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de ya edad avanzada. Amén. Acá aparecen dos personas que fueron usadas por Dios. Zacarías, el marido, y Elizabeth, su mujer. Ellos vivieron en el tiempo del rey Herodes. Herodes gobernó la tierra de Judea, fue el gran Herodes. Este hombre es edomita y vivió entre el año 37 a.C. y 4 después de Cristo. Durante 33 años ejerció el poder. Herodes, rey de Judea, era de la tierra de Edom. Este Herodes es el hombre que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en el momento en que había nacido Jesús. Aún en el medio del gobierno de un rey tan terrible, tenemos a estos dos personajes de fe que se mantuvieron firmes, Zacarías y Elizabeth. Nosotros, cualquiera sea la época, situación o circunstancia, debemos tener una vida de fe sobrenatural. Zacarías era del miembro del grupo de Abías. La esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. A través de esta buena pareja de fe nació un consagrado. Si vemos los versículos 8 y 9, menciona bien la fe de Zacarías, hombre que ejerció delante de Dios. Ejerció el sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso y lo hizo. Y entró al santuario para realizar lo que debía hacer. En el versículo 7 menciona cómo eran ambas personas. Leamos el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. No había ninguna falla en Zacarías y Elizabeth. Eran justos delante de Dios. Eran personas que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aunque eran personas de edad, no tenían hijos. En el Antiguo Testamento, no tener hijos era causa de vergüenza y tristeza. Tenían edad avanzada y no tenían hijos. Como dice en la palabra, no tenía rencor. No utilizó métodos humanos. Incambiablemente fueron fieles a la fe. Eran justos delante de Dios. Eran personas que cumplieron sin ningún error todos los procesos de la ley. Por eso Dios los usó. Si vemos en los versículos 11 al 13,
Dios anuncia acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Leamos los versículos 11 al 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Amén. Dios actuó con poder sobrenatural y anunció acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Eran personas de edades avanzadas. Estaban en una situación donde humanamente era imposible tener hijos. Pero Dios envió a un ángel y le dijo: tu mujer tendrá un bebé. Llama a ese hijo Juan. El significado de Juan es favorecido de Jehová. Es amor. Dios hizo que naciera Juan el Bautista. ¿Nació antes que Jesús para anunciarlo? Y a través de Juan el Bautista preparó el camino para que pudieran recibir a Jesús. A esta pareja de Zacarías y Elizabeth, que no podían tener hijos, a través de un poder muy particular, hizo que tuvieran a Juan el Bautista. Esto anuncia que solo Dios puede obrar de esta manera. También están anunciando que es Dios quien trae la obra salvadora. Está anunciando que Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Entre los versículos 14 al 17 menciona el ministerio de Juan. En 2 puntos menciona el ministerio de Juan. Uno es de entre el versículo 14 y 16. Dice que Juan el Bautista ha venido como nazareno. Leamos desde el versículo 14 al 16. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Amén. Dios predijo que éste será grande entre los hombres delante de Dios. Acá dice que Dios seguro que lo hará gran hombre. Y también dijo que no debía tomar vino ni sidra. ¿Por qué le habrá dicho que no tome? Si vemos en el libro de Números 6, 1 al 4, está el voto del nazareno. Los nazarenos son hombres consagrados a Dios. No debían pasar navaja sobre su cabeza. No podía tomar vino o sidra. De esta manera, Juan el Bautista había sido entregado su vida entera a Dios. Y para hacer la obra de Dios no debía tomar ni vino ni sidra. Hoy en día nosotros también somos como nazarenos. Somos todos entregados a Dios. Somos los primeros frutos maduros. Como dice en Apocalipsis 14:4 y Éxodo 23:19, que los primeros frutos eran de Dios.
nosotros también debemos ser de esas personas consagradas a Dios. En segundo lugar, el ministerio de Juan el Bautista dice que en el versículo 17 que vino con el sentir y el poder del profeta Elías. No era que había venido el Elías ascendido, sino que vendría con el sentir y el poder de Elías. Entonces, ¿cómo es el sentir y el poder de Elías? Era odiar el pecado. También es proclamar el arrepentimiento del pueblo de Israel y hacer volver a Dios. Esto era el sentir del corazón y el poder de Elías. Odiar el pecado. Hacer arrepentir el pueblo de Israel. Y hacer volver a Dios. Ese era el rol que Juan el Bautista debía hacer como Elías. Por eso Juan el Bautista vino como Elías. Para así restaurar la relación con Dios. Y restaurar la relación entre personas y personas. Esta era la tarea de Juan el Bautista. Dios habló de esta manera acerca del nacimiento de Juan el Bautista, pero Zacarías no creyó y quedó mudo. Así como había anunciado Dios, Elizabeth dio a luz a Juan. Esto es mencionada en los versículos 18 al 25. Leamos el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Amén. Si vemos hasta el versículo 25, aparece la escena donde Zacarías queda mudo por no creer. ¿Por qué quedó mudo? Porque no creyó en la palabra de Dios. Hoy día también, si no creemos en la palabra de Dios, nos vamos a convertir en mudos espirituales. Si no creemos, nos enceguecemos. Como Dios dijo entre los versículos 24 y 25, Elizabeth dio a luz. Leamos los versículos 24 y 25. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Se cumplió como dijo la palabra de Dios. No poder tener hijo en esa época era algo vergonzoso. En esta época también, si los creyentes no evangelizan, serán avergonzados. Llevar la palabra y hacer que ellos crean es como hacer nacer un hijo de Dios. De esta pareja consagrada nació un hijo consagrado. Así Juan el Bautista, siendo nazareno, se hizo hombre grande delante de Dios, sin tomar vino o sidra. Fue lleno desde nacimiento por el Espíritu Santo. Si no creemos en la palabra de Dios, seremos mudos. En los versículos 26 al 38 siguientes podemos ver la fe de María. Dios tiene planes a largo plazo.
enviando a Jesucristo, muriendo así en la cruz, cumple la obra redentora salvífica. Jesús vino como hombre a esta tierra. No vino según normas comunes matrimoniales de los hombres, tampoco de método biológico u otra forma de concepción humana, sino vino embestido del Espíritu Santo. Para llevar a cabo la profunda voluntad de Dios. ¿Qué clase de ejemplo de mujer habrá usado para traerlo? Dios, observando y viendo por todo el mundo, vio a la mujer que estaba comprometida con un hombre llamado José. Y que enviaría al Mesías a través de la mujer comprometida llamada María. ¿Qué clase de fe tenía María? ¿Qué clase de persona era que pudo ser elegida para esta tan gran obra? Si vemos en el versículo 26, leámoslo. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Amén. Dice que María era de Nazaret de Galilea. Esta tierra, Nazaret de Galilea, no era una buena tierra. Si vemos en Isaías 9, 1 y 2, dice que la tierra de Galilea era tierra de gentiles. Si vemos en Mateo 4, 15 y 16, dice que es tierra como de los gentiles, tierra de tinieblas, tierra de sombra de muerte, tierra desértica. Este lugar era el lugar de Nazaret. Natanael, amigo de Felipe, dijo que no podía salir nada bueno de Nazaret. Esta tierra, Nazaret de Galilea, era tierra maldecida y castigada, tierra de sombra, tierra desértica. Aún en medio de una tierra así, podemos ser personas agradables al corazón de Dios. Ella se convierte en una persona bendecida por toda la humanidad. No podemos nosotros echarle la culpa a las circunstancias o situaciones. Sea que vivamos en lugares como Nazaret, o que vivamos en tierra como Zabulón. Esas personas que Dios usa, que Dios busca. Si podemos ser personas que agrada el corazón de Dios, como María, que envía al ángel Gabriel, que es concebida por el Espíritu Santo, y hace la obra de Dios. Dios forma hacia la persona bendecida por toda la eternidad. María, ¿qué clase de mujer era? ¿Era mujer comprometida con José? ¿Por qué José? José era descendiente de David, de la tribu de Judá.
Porque Dios había profetizado que Cristo vendría de Abraham, del linaje de David. Por eso escogió a este hombre José, descendiente de David, de la tribu de Judá, a su mujer comprometida, María. Y también para que el nacimiento de Jesús no se tornase un fracaso. Si hubiesen sido de personas sin fe o personas de mal carácter, o si hubiese comprometido con persona muy impaciente, Jesús no hubiera podido nacer en este mundo. Hubiera ya muerto apedreado. Pero como vemos en Mateo 1, 19 al 21, José era un hombre de gran fe, no infamador. Quiso cortar secretamente para no dañarla. Un hombre que pensaba prudentemente. Dios usa a esta clase de personas devotos como María y José. Dios levanta a estas personas como parte de la obra salvadora. Los usa como medio de su plan. María llevó en su vientre durante 9 meses a Jesús. José fue su padre adoptivo. Las dos personas habían sido personas devocionales y bendecidas. ¿Cómo es que María pudo convertirse en una persona tan sublime y bendecida? Dice que fue mujer bendecida entre todas. Pero ¿cómo pudo convertirse en una mujer bendecida entre todas? Veamos en 3 puntos. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amén. Porque Dios miró la bajeza de su sierva, por eso pudo convertirse en tal persona. Leamos el versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Amén. Porque el Todopoderoso obró de tal manera, por eso pudo convertirse en alguien valioso. Y también leamos el versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Porque Dios levantó a los humildes, por eso pudo convertirse en tal persona. María fue una persona bendecida por la gracia de Dios. Estas fueron las primeras palabras que el ángel Gabriel mencionó a María. Bendecida, agraciada, ten paz. Dios está contigo. De esta manera, Dios había dado gracia a María. Podemos ver en 3 partes la gracia embestida en María. Leamos el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Recibió la gracia de concebir y tener un hijo. Leamos el versículo 35.
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. A María se le había sobrevenido el Espíritu Santo. Fue embestida por el poder de lo alto. No debemos negar o menospreciar el poder del Espíritu Santo, porque Dios le había concedido el poder del Espíritu Santo. Por eso María había sido bendecida para dar a luz a Cristo. ¿Qué clase de vida espiritual tenía María que pudo ayudar a llegar a ser tal persona? Leamos el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Porque María tenía esta clase de vida espiritual, pudo recibir la gracia de Dios. Soy tu sierva, Señor. Sea apedreada y muerta. Sea destruida como persona. Salga perdiendo. Sea despreciada. Sea burlada. Pero si por mí se cumple la palabra de Dios, estaré satisfecha. Esta fue la fe de María. A personas como a María, vendrá el Espíritu Santo y será investida por el poder de lo alto. Leamos el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es un anuncio directo. Sin embargo, María no dijo nada acerca de este asunto, no puso excusa. No puso ninguna excusa. Dijo, sierva soy, que se haga a tu voluntad. Si nosotros también tenemos una fe como esta, vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros y seremos embestidos por el poder de lo alto. A través de una palabra de Dios que se cumple, a la satisfecha María, Dios derramó su gracia, levantó a María y la usó. De esta base de vida de fe nació nuestro Salvador. Desde el versículo 39 al 56 aparece la escena de la visita de María a Elizabeth. María fue a compartir esta noticia, esta gran noticia. Pensó mucho con quién podría ir a hablar de este asunto. Y el Espíritu Santo conmovió el corazón de María para que fuera a la casa de Zacarías y Elizabeth. María era mujer de Nazaret de Galilea. Y Elizabeth vivía en un lugar de la zona de Judea. María, para resolver su problema personal, se fue de viaje lejana, aunque era mujer. Esta Elizabeth, aun siendo pariente de María, era alguien con quien podía compartir problemas y pedir consejo. Elizabeth era mujer justa delante de Dios.
Fue una persona que vivió cumpliendo plenamente la ley y las normas de la Escritura. María, quien fuera a buscarla, era importante. Y también a Elizabeth, quien fuera una persona importante a quien pudiera ir en busca de ayuda. Entre los versículos 41 al 45, habla acerca de Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Elizabeth era una persona llena del Espíritu Santo. Era justa delante de Dios. Era alguien que irreprensiblemente siguió las normas de la ley. Alguien muy particular. Alguien consagrada al Señor. Silenciosa. Dice que durante estos 5 meses no dijo nada. ¿Por qué Dios le permitió a Elizabeth la llenura del Espíritu Santo? Porque tenía palabras que decirle a María, por eso la llenó del Espíritu Santo. Leamos el versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Cuando María estaba preocupada de qué hacer, Elizabeth le pudo dar con la palabra de Dios la respuesta. Esta María, si vemos desde el versículo 46 al 56, escuchó la palabra de Elizabeth, recibió mucha gracia, recibió seguridad, se llenó de alegría y gratitud, alabó a Dios y dio la gloria a Dios. Desde el versículo 46 al 49, alaba a María la gracia embestida. Leamos el versículo 46. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas y poderoso, santo es su nombre. Amén. María alabó a Dios en espíritu. Se alegró de corazón como su Salvador. Solo pudo alabarlo. Y alegrarse. Estos motivos son mencionados en los versículos 48 y 49. Leamos una vez más 48 y 49. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Amén. Le alabó a Dios porque había visto a esta sierva entre tantas. Porque el Todopoderoso realizó su gran obra, por eso alabó y se alegró. Dios es aquel que compadece de los débiles. Y Dios es Dios Todopoderoso, hacedor de grandes maravillas.
Si vemos en el versículo 50, encontramos con un Dios lleno de misericordia. Y también de 51 al 53 habla de la justicia de Dios. Dice que Dios que destruye a los de corazones orgullosos, rebaja de los tronos a los poderosos, levanta a los humildes, alimenta y sacía a los hambrientos. Envía a los ricos vacíos, así de justo es Dios. Especialmente en el versículo 48 encontramos a un Dios que observa y levanta a una sierva inútil y la convierte en una persona muy bendecida. Esto es gran obra. Solo puede ser logrado por la llenura de la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ser embestidos por la misericordia de Dios? Si tenemos temor de Dios, podremos ser embestidos por su misericordia. La misericordia de Dios desciende sobre los que temen a Dios. Si nosotros fuésemos como esta sierva inútil, por temor a Dios, recibiremos la misericordia de Dios. Podremos ser grandemente bendecidos. Desde el versículo 57 al 66, habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Dios, para cumplir con la obra de la salvación, envía a Juan el Bautista a esta tierra. Leamos el versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Vemos que habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Dice que a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. La concepción fue de manera especial, pero dio a luz de manera común y natural. Es muy importante y de gran gracia dar a luz a tiempo. El que concebió fue Dios. El que trae al mundo también es Dios. Hay muchísima gracia a través del nacimiento de Juan el Bautista. Primeramente hubo gracia para los vecinos y parientes. Y también gracia para los padres. Y también hubo gracia para las personas cercanas. Leamos el versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ellas su misericordia, se regocijaron con ellas. A los vecinos y parientes, Dios les hizo comprender su gran misericordia. Cuando Dios derrama su misericordia, todo se puede. Supieron que pudo tener un hijo por la misericordia de Dios. Por eso hubo experimentar alegría y gozo junto con los vecinos y parientes. Y también hubo esta gracia para con los padres. Si vemos desde el versículo 59 al 64, hubo una gracia para la madre y otra para el padre. Si vemos el contenido, la madre tuvo una fe que trascendía a su familia, cultura y tradición.
Cuando la gente le pedía que pusiera el nombre Zacarías como al padre, ella dijo no, y le dijo que pusiera el nombre Juan. Tenía una fe de decir las cosas correctamente como se debe. Si vemos entre los versículos 62 y 63, podemos ver la fe del padre. Zacarías, escribiendo, muestra su vida de fe. Cuando no había creído, se había quedado mudo. Pero aún siendo mudo, expresa escribiendo su fe. Y como resultado de la obediencia de nombrar a Juan, el castigo había terminado. Se le desató la lengua y la boca y pudo hablar. Y el motivo por la cual se le abriera la boca y pudiera hablar Zacarías fue para alabar. También hubo gracia para los que vivían cercanos a ellos. Si vemos en el versículo 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Amén. Se levantó un sentir temoroso a los cercanos y pusieron estas palabras en su corazón. Mostró a Zacarías y a las personas presentes que la mano del Señor estaba sobre la vida de Juan el Bautista. Es muy importante que la mano del Señor esté sobre uno. En Zacarías 13:7, dice que la mano de Dios está sobre los pequeños. Por eso se menciona en los versículos 67 al 80 el cántico de Zacarías. Zacarías, en obediencia al mover del Espíritu Santo, profetiza y alaba. Guiado por el Espíritu Santo, reconoce y comprende la salvación que vendrá a través de Jesús y alaba. Desde el versículo 68 al 71, eleva cántico de gratitud por la salvación. De versículo 72 al 75, alaba acerca de los fieles salvos. Y por último, de 76 al 79, profetiza acerca del llamado de Juan el Bautista. Será un profeta alto del Señor. La vida de Juan el Bautista será que profetizará ese camino. Dará a conocer el arrepentimiento de los pecados. Leamos ahora el versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Juan el Bautista, llevando una vida en el desierto, embestido por el poder de Dios, con ese poder, cumple el deber de anunciar la venida de Cristo. Con esto concluiremos el estudio de Lucas capítulo 1. Muchas gracias.